Entonces nos arrancamos. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Nuevamente aquí agradecido con Dios porque estamos en otro domingo. Podemos estar reunidos nuevamente para continuar aprendiendo. Pero ya, como les mencionaba hace un momento, el aprendizaje es de cada momento, de cada día. El día de hoy quiero comenzar hablándoles de algo que tuvimos un problema ayer. Tuvimos un problema con Kerlin, que él me envió unas fotografías y me dijo, fíjese que no me conecta. O sea, cuando intentaba conectarse, le decía Unable Connect to MySQL Host. En español le decía que no se podía conectar a MySQL. Entonces pensé, el problema está en la clase env en server. Eso fue lo primero que pensé, porque pensé que él en esta parte había escrito mal el nombre. Entonces luego vi que él lo tenía con L mayúscula y le digo, no, cambiemos eso, pongámosle L minúscula. Pues me dice el problema persiste, entonces ya me quedé pensando, bueno, si eso está bien, entonces ¿cuál es el problema? Entonces me dio el ID y clave de Team y entré. Estuve ahí como algunos 10 minutos haciendo unas pruebas para descartar que el problema estuviera acá. Entré a la consola y comencé a verificar y todo iba bien. Entonces luego pensé, el problema está en el puerto, mientras estaba cenando. Entonces, o antes de la cena fue que me volví a conectar con él, porque luego fui a una reunión a las 8. Entonces me volví a conectar con él y le digo, pensé, el problema es el puerto, y de eso no les hablé. A veces nosotros queremos trabajar con una base de datos MySQL y por alguna razón, tal vez por motivos de seguridad, tal vez por alguna tarea de configuración, el puerto por defecto de MySQL es 3306. Ese es el puerto por defecto. Pero en el caso de él, me fijé que el puerto en el cual está trabajando es en MySQL. Entonces, ahora, en esta parte, ¿cuál es el lío? Sí tienen video, ¿me están viendo? Hola, hola, sí, muy bien. Entonces, en esta parte, yo quisiera que Kerlin, por favor, comparta su pantalla y vayamos a SAM. Quiero explicarles eso a todos porque les puede pasar y quiero que sepan cómo solucionarlo. Entonces, yo voy a dejar de compartir si está Kerlin Aguilar acá. Hola, Kerlin, ¿me copia? Puede compartir su pantalla, por favor, para mostrarles a ellos en SAM. Perdón, es Kerlin Ramírez. Disculpe, Kerlin. Tengo dos, a ver, me confundo. Comparta su pantalla. Yo voy a dejar de compartir. Tenemos que cambiar el puerto en SAM. Sí, entonces en ese caso ya verán qué fue cómo lo solucionamos. Si comparte su pantalla, porfa, Kerlin, no sé si está ahí o... Hola, hola, Kerlin. Ahí viene. Me trajeron un pan demasiado tostado. Muy bien. Quiero que abra SAM, por favor. Quiero que abra SAM, por favor. Quiero que veamos lo siguiente. Todo estaba bien, el problema lo teníamos, como les menciono, en el puerto. Quiero que veamos en qué puerto está trabajando MySQL. Como dice Anderly, hubiéramos solucionado cambiando el puerto al puerto 3306, pero me hizo pensar que si él ya tenía el puerto 3307 era porque algo estaba ocasionando problemas, y como les digo, a veces puede pasar que tal vez por una razón u otra nosotros tengamos que cambiar el puerto de MySQL del puerto 3306 a cualquier otro. En el caso de Kerlin, me fijé que estaba en el puerto 3307. Ahorita lo vamos a ver para que veamos ahí por donde lo agarramos. Inicia Apache, inicia MySQL. Esperemos a que cargue. Ahí dice, está intentando de iniciar MySQL y está intentando de ejecutar. Bueno, ahí está un poco lenta esa computadora. Ahí ya vemos. Quiero que veamos en esa parte donde dice módulo, aparecen los módulos de nuestro servidor web. Donde dice PID es el ID de proceso. Eso va a cambiar de computadora en computadora, porque como les digo, el sistema operativo, no sé si ustedes han visto eso en la clase
teoría de sistemas operativos en laboratorio cómo es que el procesador coordina cada proceso. Ahora, nosotros nos vamos a la parte izquierda, a la parte de la derecha donde aparece la opción Ports. En Ports aparecen los puertos en los cuales está trabajando. Por ejemplo, Apache está en el 4430 y está en el puerto 8000. En el caso de MySQL, fíjese que aparece que está en el puerto 3307. El primer pensamiento que tenemos para poder solucionar este tipo de problemas es que se nos ocurre que vamos a cambiar al puerto 3306, pero vuelvo a decirle, si cambiamos del puerto 3306 por alguna razón u otra, entonces ya eso, lo que yo tendría que hacer es cambiar la cadena de conexión. Voy a explicarles qué fue lo que hicimos. Muchas gracias, Kerlin. Voy a volver a compartir yo, muchas gracias. Voy a compartirles acá cómo solucionar ese problema, porque algunas cosas creo que solamente se las he mencionado a grandes rasgos y no les he dado mucho detalle. Yo voy a acceder acá a connectionstrings.com. En Connection Strings nosotros nos quedamos con la línea estándar. O sea, ¿qué es el estándar? Lo estándar sería que nosotros no hemos realizado ninguna configuración en MySQL. En esta parte yo me voy a ir a MySQL y nosotros copiamos una cadena de conexión. La cadena de conexión es esta. Esta fue la que nosotros estábamos utilizando. Como ese estándar intentaba conectarse al puerto 3306, ¿cierto? Al puerto 3306. Pero en este caso nosotros necesitábamos especificar que no estamos en el puerto 3306, sino que estamos en el puerto 1234, aparece acá porque puede ser cualquier puerto. Entonces necesitamos hacer este cambio. Y es para eso precisamente que nosotros en esta parte, en la clase M, porque me estaba adelantando que en algún momento podríamos llegar a tener un conflicto en los puertos, fue que agregamos esta propiedad llamada port y tenemos 3306. ¿Cómo corregimos? En el caso de Kerlin, pues lógicamente cambiamos de 33 a 07. Entonces, una vez que cambiamos el puerto, nos fuimos a la clase conexión y en la clase conexión aquí le pasamos el puerto. Aquí fíjese que si nos vamos de nuevo a la cadena de conexión, nos damos cuenta que el puerto se debe de especificar después de especificar el servidor. Entonces, en ese caso yo no tuve problema porque me fui aquí, puse otro más. Recuerde que más lo que hace es concatenar. Entonces, en esta parte lo que hicimos fue que le pusimos más y acá le pusimos abrir y cerrar comillas, punto y coma. Pusimos punto y coma. Eso usted no lo haga, solamente quiero que tenga una idea por si alguna vez le sucede. Entonces le pusimos port igual. Ahora aquí, después de esto, entonces vuelvo a poner otro más. Y aquí le pasamos clases.em.port. Entonces ya con eso esta información de conexión se actualiza. Entonces que primero le paso el servidor y luego le pasé el puerto a través del cual vamos a realizar la conexión a MySQL. Entonces les quería mencionar esto por si en algún momento ustedes tienen ese conflicto. Hola. Eso lo podemos hacer y le podemos agregar el puerto que tenemos. En mi caso, por ejemplo, el puerto de 3306. Podemos hacer esa conexión poniéndole el puerto, ¿verdad? Que a mí me funciona siempre, pero podríamos usar esta configuración que es más, por decirlo, nos puede funcionar más este ejemplo en algún otro caso que nos aparezca un error como ese, porque yo igual intenté ayudarle a Kerlin y de ninguna forma pude encontrar esa parte ahí, porque teníamos todo el código igual, pero esa parte no funcionaba siempre. Sí. Entonces, entiendo. Yo creo que agregarle esa parte de código que le dejáramos así como lo había copiado antes usted, agregárselo mejor ese puerto, pasarle al servidor y luego el puerto. Muy bien, para los que nos están escuchando y tal vez no alcanzan a entender lo que Misael nos dice, es que nos dice que nos curemos en salud, es decir, que nos antepongamos a que en algún momento podemos tener un problema. Entonces, lo que él me dice es que en la cadena de conexión no lo hagamos con la estándar, sino que lo hagamos con la de especificando el puerto. Entonces, en este caso nosotros no tendríamos ningún problema porque, como ya tenemos el puerto en la clase M,
entonces ya está el puerto 3306. Entonces lo que me dice Misael, bueno, ¿por qué no mejor nos quedamos trabajando con la cadena de conexión donde se especifica el puerto? Para que así no tengamos problema y más rápido sepamos dónde puede estar el conflicto. En ese caso, entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar esa sugerencia porque tiene muchísimo sentido. O sea, al momento de crear una conexión, entonces es mejor si especificamos el puerto, porque en el caso de que hay un conflicto en el puerto, yo ya conozco la cadena de conexión que me permite poder realizar la conexión, especificando el puerto en el cual o por medio del cual se va a realizar la conexión. Entonces vamos a hacer esto. En la clase env, nosotros ya tenemos el puerto 3306, salvo que usted lo haya cambiado. Una vez que usted tenga eso, entonces se va aquí y aquí después de server, usted va a poner 2 veces otro símbolo de más. O sea, me queda así más. Entonces aquí entre estos dos símbolos más, entonces usted va a poner abrir y cerrar comillas y va a poner punto y coma y va a poner port, así igual. Fíjese lo que estoy haciendo. Después de server puse un más, abrí y cerré comillas y le puse acá punto y coma y le puse port, que me permite poder especificar el puerto, y le pongo igual. Como esa información yo lo tengo en la clase env, entonces aquí nuevamente voy a poner uno de más, un símbolo más. Y entre estos dos símbolos de más voy a poner la variable donde tengo el puerto por el medio del cual me estoy conectando a MySQL. Entonces sería clases punto env y punto port. Ahí está. Entonces ya con eso nosotros no deberíamos de tener ningún problema. ¿Por qué? Porque estoy especificando el puerto a través del cual se está conectando, y como no he realizado ninguna configuración, aquí le estamos especificando que el puerto es el puerto 3306. Entonces con esto así mencionado, porque si alguna vez tiene usted un problema de este tipo, sepa cómo corregirlo. Ahora bien, una vez que hemos hecho esto, entonces vamos a pasar a algo más que a muchos les ha estado causando problemas. Vámonos a la clase core, porque quiero mostrarles algo que quiero que veamos. Vámonos aquí a la clase core. ¿Estamos ahí? En la clase core ha pasado, a todos nos ha pasado cuando estamos aprendiendo algo, que hay algunas cosas que no las hacemos bien. Eso es normal del proceso de aprendizaje. Si usted está aprendiendo a costurar, por ejemplo, se me ocurre que estamos aprendiendo a coser, entonces lógicamente vamos a cometer muchos errores. Las líneas no van a ir derechas, los ruedos nos van a quedar medio raros, los botones nos van a quedar desalineados. Eso es parte del proceso de aprendizaje. Pero yo quiero darles alguna sugerencia para que pueda corregir en algún momento ese tipo de incidente. Nosotros aquí tenemos un bloque try catch. ¿Qué es lo que hace el bloque try catch? El bloque try catch lo que hace, o lo que es en sí, es un manejador de excepciones, un manejador de errores, pues eso es lo que hace. Entonces el bloque try catch lo que hace es que intenta ejecutar este bloque de código. Si hay un error, entonces salta aquí y en esta parte, escuche bien, en esta parte nos va a dar detalles del error. O sea, ahí nos va a decir qué es lo que estamos haciendo mal. Esto solamente quiero que me ponga atención. Yo voy a modificar algo acá. Yo voy a cambiar la palabra insert por insert. Olvidé ponerle la T. Entonces, le voy a dar iniciar solamente para que usted vea la excepción y más o menos tratemos de ir entendiendo qué es lo que estoy haciendo. Recuerde que la aplicación la estamos construyendo nosotros mismos y tenemos que saber dónde es que se ejecutan las consultas. Eso tal vez a grandes rasgos yo se los mencioné, pero hoy quiero profundizar en eso para que vayamos aprendiendo de forma más sistemática. Las consultas se van a ejecutar siempre en core, aquí. Cada vez que usted quiere ejecutar una consulta, entonces si hay un error en la consulta, el problema está acá. Si en este momento estamos guardando, entonces el problema estaría en el método save. Quiero que veamos este error. Le voy a poner una identidad, le voy a poner aquí cualquiera, le vamos a poner un nombre, le vamos a poner aquí por nombre, le vamos a poner
Dulce Sofía, le vamos a poner Dulce Sofía, y va a ser Bautista García. Entonces en esta parte vamos a poner Santa Rosa de Copán y le vamos a poner un número de teléfono, aquí un número de teléfono, y le vamos a poner un correo que sería que ds lo voy a poner @gmail.com. Vamos a tener un error, está claro, porque sabe que en la clase core a mí se me quedó insert, y como eso no me da error porque estas son cadenas, entonces ahí el problema va a ser cuando intente ejecutar la consulta. Al darle clic en guardar, veamos qué ocurre. Voy a tener, en este caso, tengo un problema porque yo no he iniciado los servicios de SAM. Disculpen, ahí apagué la máquina cuando me moví y pues ya no lo tenía iniciado, entonces voy de nueva cuenta a iniciar los servicios y luego pues tratar de hacer lo demás. Ese error me lo mandó precisamente la excepción. Entonces en esta parte me dice que la conexión debe ser válida. ¿Por qué? Porque lógicamente en este momento no se puede conectar porque yo no he iniciado el servicio de MySQL. Ese es el que más me interesa. El de Apache me interesa únicamente para poder acceder a PHPMyAdmin, pero de ahí no deberíamos de tener líos. Entonces acá déjenme ver qué es lo que está pasando. Déjenme ver acá, vamos a ir a SAM, lo había abierto pero no sé qué ocurrió. Aquí está. Entonces yo voy a iniciar Apache y voy a iniciar MySQL. Y esperemos a que esto termine. Y voy a cerrar. Ahora nuevamente voy a darle en iniciar para que veamos el error y sepamos cómo identificarlo. Le voy a dar nuevo. Le vamos a dar aquí nombre, le vamos a poner, dijimos que Dulce Sofía, y se va a llamar el apellido Bautista García. Dirección Santa Rosa de Copán. Teléfono, le vamos a inventar un teléfono y acá le vamos a poner @gmail.com. Al darle guardar, fíjese qué ocurre. Ya le di guardar y aquí tenemos un error. Aquí dice, tú tienes un error en la sintaxis de SQL. O sea, ¿qué significa? Que la consulta es la que está mala. En este caso, si usted ve un error que dice, you have an error in your syntax SQL, entonces lo que usted tiene que saber es que las consultas son query. Entonces el error lo tendría aquí, en query. ¿Por qué? Porque esta es su consulta. Aquí es donde usted escribe insert, update, delete, select. Cualquier consulta SQL siempre la vamos a tener en query. Entonces es ahí donde usted tiene que corregir, pero los detalles del error no terminan ahí. Y aquí dice que revisemos el manual que corresponde a la versión de MariaDB que estamos utilizando para que escribamos correctamente o especifiquemos correctamente la sintaxis que debemos de usar. Y aparece near. El término near significa cerca de. Entonces aquí nos está diciendo dónde está el error. Aquí dice, el error está cerca de insert into estudiantes. Entonces digo, entonces aquí me comí la T. Entonces es muy fácil porque yo me voy y corrijo la T. Ahora imagínese usted que en este caso usted no le puso un espacio acá y le puso into y no le dio espacios. Recuerde que al concatenar nosotros tenemos insert into y yo no le doy un espacio, entonces le paso el nombre de la base de datos, de la tabla, perdón, estudiantes. Entonces en este momento, al momento de querer ejecutar la consulta, esto lo toma como una palabra. Es ahí donde tenemos el conflicto, porque si nosotros lo dejamos así, nos va a decir que hay un problema. Ya veremos cuál es el error que nos da hoy. Es importante que le prestemos atención, porque la idea de utilizar el try catch es que cuando haya un error nos diga dónde está el error. Entonces yo lo voy a volver a ejecutar y en nombre le vamos a poner acá, no sé si alguien está intentando acceder a... Me pareció escuchar un sonido, ¿no? Entonces acá le vamos a decir un nombre, vamos a ponerle, como aquel no lo pudimos guardar, entonces le vamos a poner nuevamente Bautista García. Aquí le vamos a poner en dirección, le vamos a poner Santa Rosa de Copán. Le vamos a poner un número de teléfono y le vamos a poner un correo, ds@gmail.com.
Fíjese cuál va a ser el error. Yo ingreso datos porque ahorita lo que quiero que veamos es cómo identificar un error. Le damos guardar y nos dice, en este caso nos dice table. Eso significa que la tabla into estudiantes que está dentro de USEN es el nombre de la base de datos. Y me está diciendo con ese punto que la tabla into estudiantes no existe. Eso es lo que me dice. Table USEN into estudiantes doesn't exist. O sea, dice que no existe. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que esto que ve into estudiantes lo está tomando como el nombre de la tabla. Entonces, en ese caso reviso. Recuerde, tengo problema en query. Entonces, voy a ir a cerrar a detener la ejecución de mi programa y corrijo. Entonces acá le doy un espacio y ahora sí ya va a aparecer correctamente porque cuando lo ejecute va a separar into del nombre de la tabla. Ahora, ya no voy a corregir en esa parte. Ahora, ese es cuando usted ve ese tipo de error. Le voy a dar a iniciar y ahora pues debería de funcionar correctamente. Lo voy a dar a iniciar para que vea. Y luego le voy a explicar dónde también fallamos. Voy a darle nuevo, vamos a ponerle aquí un número de identidad, vamos a ponerle Dulce Sofía Bautista García. Entonces le vamos a poner una dirección, Santa Rosa de Copán. Le vamos a poner un número de teléfono y en correo le vamos a poner ds@gmail.com. Y le damos clic en guardar. Esperamos y nos dice que el registro se insertó correctamente. Ahora, allí todo está bien. Pero a veces también fallamos. Recuerde que el método save recibe el nombre de la tabla, el nombre de los campos y el nombre de los valores. ¿Eso qué significa? Que yo no solamente puedo fallar ahí, puedo cometer un error tal vez en el formulario. Por ejemplo acá. Que cuando yo le dé guardar, un ejemplo, entonces acá donde dice eso que dice save, el primer parámetro es el nombre de la tabla. Y yo le ponga, por darles un ejemplo, le ponga registro estudiantes. Registro estudiantes. Este dato acá, quiero aclararles que este dato no es inventado. No es una variable, pues, el nombre de una variable usted le da el nombre que quiera. Pero, en este caso, el primer parámetro es el nombre de la tabla. Ese no me lo invento. Entonces, ¿de dónde tomo el nombre de la tabla? Voy a acceder a localhost phpMyAdmin. Vamos a darle Enter. Esperemos a que nos cargue. Y en esta parte, en USEN, si yo lo dejara así como está, aparentemente no tengo ningún error porque es un parámetro. El problema, o donde va a tronar, es cuando intente buscar esta tabla. Porque lo que le estoy pasando acá es el nombre de la tabla donde quiero guardar los datos. Y en ese caso, la tabla se llama estudiantes. Entonces, yo tengo que escribir el nombre de la tabla tal como está aquí. Tal como está aquí. Y una recomendación. Cuando usted administre una base de datos, lo primero que debe saber es que los espacios son permitidos pero no son recomendados. O sea, usted no le puede poner el nombre de una tabla, no le puede poner usen espacio HN, por ejemplo. Porque eso en algún momento le va a tronar, en algún momento le va a dar un conflicto, un problema. El nombre de una base de datos no debe contener espacios. El nombre de una tabla no debe contener espacios. El nombre de un campo en la tabla no debe contener espacio. El nombre de un procedimiento almacenado, el nombre de un trigger, el nombre de un parámetro, eso no debe contener espacios. Quiero que tome nota de eso, por favor. Entonces, ahora, si yo voy en este momento y dejo así como está, estoy cometiendo un error. Porque estoy buscando una tabla llamada registro estudiantes que no existe. Eso no existe acá. Entonces, la tabla se llama estudiantes. Pero yo, como quiero mostrarles cómo lidiar con estos errores, entonces le voy a dar iniciar, o sea, quiero ver cómo truena. Esperemos a que nos cargue. Vamos a darle nuevo, vamos a ingresar otros datos acá y le vamos a poner aquí Dulce María García Gómez, un ejemplo. Entonces aquí Santa Rosa de Copán, le vamos a poner el número de teléfono y le vamos a poner aquí DG
gmail.com. Entonces le voy a dar guardar y ya usted imagina dónde va a venir el error, ¿va? Fíjese que me dice que la table, o sea, la tabla registro estudiante no existe. Entonces yo digo, ¿cuál es el problema? Si existe. Entonces voy a mi base de datos y reviso. Planche, no se llama registro estudiante, se llama estudiante. Entonces voy a cancelar acá y voy a corregir. A veces también cometemos el problema, cometemos el lío o cometemos errores en campos. Estos datos no me los invento igual. Estos datos no me los invento. ¿Por qué no me los invento? Porque cuando digo campos me estoy refiriendo a las columnas de la tabla. Entonces, si yo tengo una tabla, por ejemplo, que se llama ID, por ejemplo, ID, entonces va a tronar. ¿Por qué? Porque si me voy a ver la estructura de mi tabla, estoy en estudiantes y le doy en estructura, usted se dará cuenta que, o ya sabe de antemano, que no se llama ID mi campo se llama identidad. Cuando yo hago cuando yo especifico la lista de campos, lo ideal es que yo vaya verificando según mi tabla. Entonces acá yo le digo identidad, luego nombre, luego apellidos, luego dirección, luego teléfono y luego email. Otro error. Aquí en esta parte nosotros no debemos de ponerle coma. ¿Por qué? Porque es el último. La coma, usted sabe que en la clase de español nos han enseñado que cuando usted va especificando una lista de valores, vaya, como por ejemplo que pelota, coma, cuatrimoto, coma, anafre, coma, silla, coma, computadora, coma. Entonces, ¿por qué? Pone una coma porque usted va agregando más valores. Ahora, cuando ya llega al final, usted no le pone una coma. Esto indica que hasta aquí llegó, ahí termina. Ahora, en el caso de los valores, nosotros estamos haciendo algo. En los valores, estos datos, estas son variables. Y esas variables, ahí sí usted le puede poner el nombre que quiera. En estas variables, donde dice datos del estudiante. Ahí usted le puede poner solo A, B, C, D, E si usted quiere. Pero lógicamente, una recomendación es que usted siempre que cree una variable, que cree una clase, que cree un método, es que eso sea expresivo. Es decir, que si otro desarrollador ve el nombre, entonces sepa qué es lo que esa variable hace. Entonces, en esta parte nosotros, esta semana, hablamos un poco sobre inyección de código SQL. O sea, así a grandes rasgos, y me parece, no estoy seguro, si les compartí algo en Classroom, no recuerdo en este momento, y que es la inyección de código. La inyección de código es que cuando nosotros hacemos un login, o sea, cuando hacemos un login en un sistema, entonces si me voy acá para mostrarles una idea, usted no sé si recuerda en programación los operadores lógicos. Los operadores lógicos permiten que si una persona sabe un poco de desarrollo y un poco de seguridad, puede más o menos engañar al sistema de autenticación. Le voy a poner un ejemplo. Esta es una pequeña herramienta que estamos creando nosotros en otra clase que se llama implantación. Y en esta parte, fíjese que yo podría hacer lo siguiente. Cuando nosotros hacemos una consulta, si estamos en SQL, lo que hacemos es select, aquí ven, select, asterisco, from usuarios. Algunos desarrolladores hacen esto, from usuario, where, imaginemos que el campo se llama username y aquí le va a pasar como variable, vamos a ponerle aquí comilla doble, más, y aquí le va a pasar la variable usuario, que es lo que el usuario ingresó acá. Y luego le pone aquí end, aquí le voy a poner, aquí le puse comilla doble, comilla simple, luego le pone end, clave. Esto es una malísima práctica y hay mucha gente que lo hace. Comilla simple, comilla doble, más, y aquí le vamos a poner la variable clave, que es lo que el usuario ingresó acá. Entonces, cuando hace esto primero, no es recomendable porque SQL no difiere mayúsculas de minúsculas. Y eso es una mala práctica al momento de hacer un login. Es decir, un login decente debe determinar mayúsculas y minúsculas. Porque no es lo mismo a que yo le ponga Bautista, a que le ponga aquí 1, 2, 3, 4, 5 y le doy login, por ejemplo. Entonces me dice que las credenciales son inválidas. El nombre sí es Bautista, pero aquí es con A minúscula. Ahora, quiero hablarles de lo siguiente, específicamente acá.
En cualquiera de los dos puede engañar al sistema. ¿Cómo? Solamente es cosa de que ponga un comentario aquí. Un comentario con dos guiones y le ponga y o or, puede ser or, eso indica que puede ser esta condición o puede ser otra, 1 igual a 1. Si un sistema no está protegido de inyección de SQL, con esto podría engañar fácilmente un usuario al sistema. Y no es que tiene que escribir todo, que solamente que ponga guión guión y le ponga or 1 igual a 1. Entonces con eso podría entrar sin problema. ¿Por qué? Porque le está diciendo, si usted lo analiza, le está diciendo que se cumplan estas dos condiciones o que 1 sea igual a 1. Y usted sabe que 1 es igual a 1. ¿Va? Entonces inmediatamente el sistema se engañaría y dejaría entrar al sistema. Entonces acá le dice que el usuario y aquí le dice que no existe. Entonces acá no tenemos problema con eso y no me afecta al momento de que el usuario me esté enviando datos a mi servidor. En este momento nosotros, ahorita que reviso en esta parte, yo debería haber sanitizado esta parte acá, porque si saniticé, creo que este guión, este operador, no recuerdo, lo voy a poner una comilla y le vamos a poner esto. Entonces acá vamos a ponerle acá este elemento así. Ya no tengo más espacio para escribir. Voy a borrar esto y lo vamos a poner aquí. Voy a borrar este espacio y le vamos a poner esto acá. Entonces, al sanitizar, lo que debe hacer toda aplicación decente es que debe limpiar de estos caracteres especiales. Entonces, al darle login, fíjese que me está aquí solamente limpiamos nosotros de esta comilla. Con esa comilla nosotros podríamos evitar algo de inyección, pero ahorita que lo veo, entonces nos falta todavía en este sistema darle la funcionalidad para que nos elimine todos estos caracteres y eso no vaya a comprometer la seguridad de mi aplicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de inyección de código SQL, es cuando entra en función el método que creamos que se llama, está dentro de helpers y se llama sanitizestr. Entonces, fíjese que este método, si yo ingreso una cadena con estos caracteres, pues esos se van a eliminar. Y en esta parte lo que va haciendo es que va quitando uno a uno cada carácter de los que yo haya especificado en esta parte. Probablemente usted se pregunte, ¿por qué en esta parte usted pone str y aquí pone new str? La respuesta pues es muy simple. Quiero que vea lo siguiente. Se lo voy a explicar porque ese es un método que tal vez usted puede pensar, ese método es sencillo, no tiene mucho código, mucha lógica. Y efectivamente es algo sencillo, no vamos a decir que no es sencillo, pero la funcionalidad que va a tener dentro de nuestra aplicación, eso va a ser invaluable, porque este es como el guardia, este es el que nos va a controlar los datos que el usuario va a enviar a nuestro servidor para que se ingrese. Ahora yo le voy a explicar acá. Imagínese usted que la cadena sea, str va a ser igual, imagine que lo que trae sea hola mundo, trae una comilla, trae un guión, dos guiones, y trae una pleca, y trae una contrapleca, y trae esto. Imagínese usted que eso es lo que trae la cadena str. En esta línea que veo acá, en esta línea, lo que hace es que simplemente va a obtener un resultado. ¿Cuál es el resultado? Porque aquí es donde comienza. Entonces el resultado sería que ahora new str, porque lo estoy asignando, el resultado ya sin un carácter lo estoy asignando dentro de new str. New str va a ser igual a siempre a hola mundo, pero sin la comilla simple. Ahora solamente me va a devolver los dos guiones, la pleca, la contrapleca y me va a devolver el símbolo de menor que en esta línea. O sea, lo que hizo fue que eliminó solamente la comilla simple. Ese resultado está dentro de new str. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a tomar lo que está dentro de new str, que es esto, voy a tomar y voy a eliminar los guiones. Y ese valor nuevamente lo voy a asignar en new str. Entonces me queda ahora que new str va a ser igual ahora a hola mundo,
y ya sin los dos guiones. Ahora solamente tiene la pleca, la contrapleca y tiene el símbolo menor que. Voy limpiando. Ahora nuevamente voy a volver a limpiar lo que ya tengo. O sea, lo que estoy haciendo, imagínese usted que nos dan que, vamos a poner un ejemplo simple. Imagínese que a nosotros nos dan en una canasta, pues que hay muchas canicas, maules, pero además de los maules hay pelotas, hay otros elementos. Entonces lo que usted tiene que hacer para limpiar y que queden solo las canicas es que va quitando uno a uno los elementos que queremos sacar de esa canasta. En este caso nosotros acá ahora el resultado que tenemos en esta parte, lo que estamos haciendo, permítame, lo que estamos haciendo en esta parte, aquí lo voy a poner en color rojo le voy a cambiar el tamaño, le voy a poner en color rojo, para que usted entienda en esa parte que ahora en NewSTR esto es lo que va a ver, hola mundo. Entonces luego yo vuelvo a tomar ese NewSTR para continuar sanitizando. Y le digo que NewSTR ahora va a ser igual a lo que ya tenía, hola mundo, o sea lo que tenía aquí. Y le vamos a poner ahora hola mundo, pero ahora sin la pleca. Ahora solamente tiene la contrapleca y tiene el símbolo de menor que. Entonces, lo que quiero que entienda usted en este momento es que en este momento entra acá. Entonces acá vamos a dejar esto así como está aquí. Yo le voy a dar aquí para que usted entienda que en esta parte entra aquí. Entra STR. Pero de ahí en adelante, entonces yo me olvido de lo que me mandó el usuario y comienzo a tomar lo que yo estoy sanitizando. Entonces en este caso, entonces acá el valor que me devuelve la línea anterior, yo se la voy pasando a la siguiente. Y así sucesivamente, de modo que cuando ya llega al final, cuando esto llega al final, entonces el resultado que tenemos, pues ya es la cadena limpia. Entonces eso es importante que lo hagamos. Ahora, en este momento yo quiero hablarle, acá vamos a hablarle, de esta parte que es en el botón de guardar. Sigo con la parte de corregir los errores. Entonces ya le especifiqué la parte de cómo nosotros tenemos que listar los campos siempre verificando en la tabla. Ahora, en esta parte nosotros llamamos a las variables. No estoy llamando al txt identidad, no estoy llamando al txt nombre porque tenemos un método que se llama sanear datos estudiantes. El término sanear es limpiar, quitar lo que nosotros sabemos que puede comprometer la seguridad de nuestra aplicación. Entonces, hasta aquí nosotros ya tenemos la parte para poder controlar esto. Ahora, luego, esta parte lo que hace es que verifica si esta condición se cumple. Eso significa que se insertó correctamente el registro. Ahora, si no se hubiera insertado, pues esto no se hubiera ejecutado y hubiera mandado cuál es el error por el cual no se logró insertar el estudiante. Hasta ahí creo que he explicado a detalle lo que hace el comando save. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase. En la siguiente fase lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente. Quiero que le demos clic en iniciar. Ahora, esta parte, ahora, usted en cualquier tabla que tenga en su proyecto, para poder guardar los datos tiene que aplicar lo mismo. Primero, validar. Primero tiene que, voy a pausar acá un momento antes de pasar a eso. Si tuviéramos que hacer otro formulario, imaginemos que fuera el de las carreras. Imagine usted que fuera el de las carreras, tendríamos lógicamente que diseñar el formulario. Crear un método para validar que el usuario haya ingresado todos los datos. Segundo, tenemos que sanear los datos, es decir, quitarle los caracteres especiales y luego pasar a la parte de inserción. Si usted ve el código es sumamente simple y no tiene nada de complicado. O sea, no tiene complicado, solamente que usted analice qué es lo que hace cada línea y lo va a poder entender. Pero ahí básicamente no hay programación. Ahí lo que hay son instrucciones como si fuera un pseudocódigo. ¿Por qué parece un pseudocódigo? Porque el método que arma el código de programación no está aquí. Nosotros lo tenemos encapsulado en la clase core. Aquí si alguien lo ve, aquí sí dice, juégale, esto es programación. ¿Por qué? Por los comandos que hay, por las líneas que escribimos y todo eso. Entonces cualquiera lo ve y dice, eso es programación.
Pero si ya nosotros lo vamos a ver en funcionamiento, fíjese que lo que hay es pura validación y líneas que se pueden entender de forma muy fácil. Esto, hacer las cosas de esta forma, nos permite desarrollar de forma ágil, de forma organizada, y si alguna vez dejamos la empresa, el desarrollador que viene nos va a amar. ¿Por qué? Porque va a decir, qué belleza cómo trabajaba este tipo, o qué belleza cómo trabajaba este ingeniero, hablando de las mujeres. Entonces, si nosotros organizamos y definimos una metodología, creamos una herramienta que nos simplifique el trabajo con la base de datos, nos fuimos. Pensaba que hiciéramos el de select, pensaba que hiciéramos el método para que nos traiga los datos de la base de datos y nos lo muestre acá, pero se me ocurre que mejor vamos a practicar un poquito y vamos a crear ahora el formulario carreras. Entonces nos vamos al explorador de soluciones, nos vamos a Forms, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar clic en agregar y le vamos a dar aquí en formulario de Windows. Esperamos a que cargue y le vamos a poner FRM Carreras. Si alguien de ustedes puede verificar, por favor, la estructura de la tabla Carreras para que me diga, porque yo esa no la tengo. FRM Carreras. Muy bien. El formulario de carreras lo voy a dejar así más o menos pequeño. Y me parece que solo tenía 3 campos. Yo voy a cambiar, para que vean ustedes lo fácil que es hoy todo esto, voy a cambiar únicamente algunas cosas. La propiedad AutoScale Mode, le voy a poner false. Perdón, aquí le vamos a poner none. En AutoScroll le vamos a poner true. Ahora me voy a ir a Font Border Style, le voy a poner Fixed Dialog. En tipo de fuente, creo que con ustedes ando utilizando la fuente Sego UI, no recuerdo, pero esa le voy a poner acá. Y le voy a poner en normal tamaño 10. Y ahora vamos a hacer aquí en esta parte, en el Start Position, le vamos a poner Center Screen. Y acá le vamos a poner en la propiedad Text, le vamos a poner 3 guiones. Y hasta ahí estamos ya con este formulario, solamente que quiero quitarle estos botones. Esos botones los vamos a quitar cambiando la propiedad Control Box. Entonces me voy a la propiedad Control Box y le vamos a poner false. Ahora, fíjense qué es lo que voy a hacer. Ahora, para poder optimizar el tiempo de desarrollo, entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar y voy a ir a pegar algunas cosas. Entonces acá, déjenme ver acá, no sé si finalmente se unió Jamie. Estoy leyendo ahorita el mensaje, Jamie, pero no sé si eso fue reciente o... Entonces, bien. En esta parte vamos a hacer nosotros lo siguiente, fíjese. Este de estudiantes, voy a ir al formulario de estudiantes y voy a copiar la barra, le doy control C. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el mismo diseño, un diseño uniforme. Copio la barra, le doy clic derecho copiar o le doy control C y me voy a FRM Carreras y le doy control V. Imagínense que faltan 20 minutos y yo creo que 20 minutos es más que suficiente para que hagamos este formulario, para que guarde, ya verá usted qué facilito es. Entonces acá ya lo tenemos. Ahora vamos a poner aquí en estudiantes, voy a copiar este rótulo, le doy control C y vuelvo aquí a carreras y le doy control V. Y aquí voy a ubicar esta línea y le vamos a poner datos generales de la carrera. Entonces en propiedades, datos generales de la carrera. Selecciono la etiqueta y le vamos a poner datos generales de la carrera. Y le damos Enter, ya la tenemos. Entonces ahora yo tengo que ingresar un ID y tengo que ingresar un nombre de carrera y tengo que ingresar creo que las unidades valorativas. No sé si ustedes ahí van, si pueden verificar por favor la estructura. Ahí está el mensaje, ahí se las envió David. Ah, gracias, gracias. Entonces voy a ver acá. Vamos a entrar acá, vamos a irnos al chat. Y vamos a ir abajo, entonces ID de carrera, nombre, unidades valorativas y la cantidad de asignaturas que se llevan. Entonces acá vamos a hacerlo. ¿Están en ese orden, David? ¿O en ese orden se encuentran? Sí, ahí sí están ordenados. Excelente, pues listo. Entonces fíjese cómo lo vamos a hacer. Lo primero que necesito es, no me voy a preocupar por el diseño, me voy a preocupar porque guarde. Entonces le voy a poner un label y aquí le voy a poner código.
código. Dos puntos, le damos enter y ahora voy a poner un text box que es donde el usuario va a ingresar el código de la carrera. Entonces lo ubico por acá. Ahora le voy a dar nuevamente control C, control V a ese text box, lo ubico por acá, lo voy a hacer más grande, más o menos por acá, y le vamos a poner aquí control C, control V y aquí le vamos a poner carrera, que sería el nombre de la carrera, lógicamente, ¿va? Entonces aquí le vamos a poner carrera y le damos enter. Ahora después de la carrera, entonces yo tengo que especificar las unidades valorativas que tiene, control C, control V, le damos acá. Y ahora control C, control V a carrera, nos vamos hasta acá y le vamos a poner a este elemento, le vamos a poner unidades val, que serían las unidades valorativas. Unidades val. Ahora, aquí fíjese que como esto me queda montado, entonces voy a seleccionar esto acá y lo voy a correr un poquito más hacia la izquierda, a la derecha, perdón. Y este lo voy a recortar un poquito. Ahora, aquí en la misma línea voy a poner las asignaturas, es decir, cuántas asignaturas hay que cursar para poderse graduar en esa carrera. Control C, control V, y aquí le vamos a poner asignaturas. Asignaturas. Y le voy a dar 2 puntos y listo. Ahora bien, quiero que vea que ahora le vamos a cambiar la propiedad, vamos a cambiarle la propiedad name a cada control. Los de arriba ya sabemos que se llama btn nuevo, btn guardar, btn editar y por ahí sucesivamente. Este de acá se va a llamar txt código. txt código. Ese espacio que dejo abajo luego lo voy a utilizar, pero ahorita como les digo estamos solamente guardando. Este de acá se va a llamar txt carrera. txt carrera. Este se va a llamar txt unval, txt v le voy a poner v, que es unidades valorativas. Y este se va a llamar, qué susto me sacó ese verdurero, txt asignaturas. Y le damos enter. Hasta aquí estamos bien. Ahora bien, vamos a centrarnos en este momento en solo ver cómo funciona el botón de guardar. Solamente eso vamos a hacer. Entonces acá yo quisiera que al momento de entrar al formulario estas opciones estén desactivadas y se activen cuando el usuario le dé clic en nuevo. Lo mismo que ya hicimos, y la propiedad acá es enabled. Solo quiero que le ponga pensamiento, que no haga las cosas de forma autónoma, sino que trate de entender el porqué de cada cosa, o sea, por qué tengo que hacer esto, qué es lo que quiero lograr, cómo lo voy a lograr. Eso es importante. Entonces fíjese que yo voy a hacer doble clic sobre el formulario y vamos a crear un método privado, y ese método privado lo que va a hacer es deshabilitar los controles. Entonces acá me voy a ir a ver cómo le llamé aquí al método. A este método quiero definir el mismo nombre, se va a llamar configuración inicial form. Quiero que entienda que el nombre de ese método puede ser cualquiera, y la idea de ponerle esos nombres es que usted entienda qué es lo que hace. La configuración por defecto es como cuando usted compra un teléfono, viene configurado en la configuración por defecto, valga la redundancia ahí. Entonces acá nosotros vamos a crear un private void, y le vamos a poner configuración inicial form. Así creo que le llamamos allá, configuración inicial form. En otras clases, pues como ya vamos un poco, ya nos conocemos un poco más, yo utilizo más otra convención. Yo utilizo mucho palabras del inglés porque me siento cómodo. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. En la configuración inicial, o la configuración inicial, quiero que sea el btn nuevo, quiero que esté desactivado. Ah, no, este tiene que estar activado, es true. Ahora, btn guardar, ese tiene que estar desactivado. Ese se va a activar hasta que el usuario le dé clic en nuevo. Ese bloque de código lo puede copiar del otro, ¿verdad? Sí se puede hacer, es correcto, sí se puede hacer. Y en esa parte, si usted lo entiende, si usted entiende qué es lo que está haciendo, puede copiar y pegar. Ahora, si usted no lo entiende, mejor hágalo, porque se va a complicar. Es decir, cuando nosotros entendemos cómo funciona el código, yo puedo copiar y pegar y lo puedo ajustar.
Cuando no lo entiendo, entonces tengo que preocuparme primero por entender. ¿Y cómo lo voy a entender? Haciéndolo. Entonces aquí cancelar.enable igual a, aquí sería, ojo aquí me voy equivocando, el guardar tiene que estar desactivado. Es que aquí le vamos a poner false, aquí le vamos a poner false y aquí le vamos a poner false. Ahora, aquí en btn cancelar, entonces también le vamos a poner false. Y acá le vamos a poner un btn salir o exit, no me acuerdo cómo se llama ese botón, déjeme ver cómo se llama. Este de acá se llama btn salir, sí se llama así, pero no me lo reconocía, btn salir. .enable igual a true, o sea, dejo solamente activado el botón de nuevo y el botón de salir. Ahora voy a desactivar los controles de abajo, que sería txt código .enable también igual a false, txt carrera .enable también igual a false, y txt era unidades valorativas, es v.enable también igual a false, y luego txt asignaturas.enable igual a false. Ahora, hasta aquí estamos bien, y ahora sí, no es algo que me gusta hacer, pero que quiero que copiemos y peguemos. Entonces vamos a ponerle aquí control C. ¿Van conmigo hasta ahí? ¿Van conmigo? Le voy a dar control C, y me voy a ir aquí al botón de nuevo y ahí lo voy a pegar. Ayer mismo que les decía, anoche que estaba hablando con este muchacho de la otra clase, yo en un video platicaba que desconocía si en estas versiones, yo trabajé hace mucho tiempo en desarrollo de aplicaciones de este tipo, no he tenido mucha experiencia, es decir, en los últimos años con versiones recientes. Hasta en la clase anterior, el periodo pasado fue que retomé un poco, y antes yo trabajaba con la versión 2012 y 2015. En esas versiones no había multicursor. Entonces él me decía que había estado investigando y que sí había encontrado que sí tiene multicursor. Entonces aquí voy a intentar hacerlo, no sé si me va a funcionar. Él me decía que el multicursor funciona con control y alt. Entonces yo le voy a dar aquí en false, le voy a dar control alt y no lo voy a soltar. Ahora le voy a dar clic acá y fíjese que sí funciona, es una belleza, mire. Ahora le damos clic acá y le damos clic acá. Ese es multicursor, entonces podemos borrar y aquí le podemos poner true. Es una belleza, ¿va? Intenten hacerlo. Sí, funciona. Ya lo había hecho, de hecho. Excelente, me alegra, Misael. Yo ahí en esa parte desconocía. Entonces ahora voy a hacer lo mismo acá. Aquí le voy a dar escape para salir de multicursor. Entonces, al darle clic en el botón de nuevo, en true le voy a poner false. Ahora aquí en btn guardar, ese le vamos a poner en true. Y aquí nuevamente voy a utilizar acá, ya me siento fatigado hoy. Sería editar, voy a darle control alt, me voy a ir acá a eliminar y me voy a ir a salir. Entonces estos, este sí tiene que estar en false, false, y aquí solamente voy a activar, le voy a dar escape, y este sí lo vamos a poner en true. Y aquí le vamos a poner false. Entonces ya tengo la configuración básica. Solamente quiero hacer algo. El evento configuración inicial form, tenemos 10 minutitos para hacer esto. El configuración inicial form, vamos a hacer algo. Aquí me voy a ir al formulario y voy a hacer doble clic en la parte superior y voy a llamar al método configuración inicial form. Esto es para que cuando ejecute el formulario se ejecute este método y esté todo desactivado. No sé si van copiando, no sé si van conmigo. Ahora bien, en este momento ocurre que si le doy a ejecutar, entonces lo que haría es que se va a ejecutar el formulario de estudiantes y todavía no hemos creado el menú, porque la idea
no es al final desarrollar una aplicación, sino desarrollar una herramienta que nos permita desarrollar aplicaciones. Ese es el objetivo que tenemos. No desarrollar un sistema, sino desarrollar una herramienta que me ayude a desarrollar un sistema de forma práctica. Entonces me voy a ir al explorador de soluciones y me voy a ir a Program CS. Y en el Program CS, aquí voy a borrar esto, Forms, y le voy a poner punto, y le voy a llamar FRM Carreras. Esto imagino que ya ustedes lo hemos practicado bastante. Entonces ahora voy a cerrar, y la idea es que si yo le doy iniciar, esperemos a que cargue. Entonces fíjense que aquí está el formulario y al darle clic en nuevo, entonces se habilita y yo puedo ingresar los datos. Eso es lo que hicimos hasta ahorita. Ahora bien, y está listo el botón de guardar. Ahora voy a hacer lo siguiente, aquí arriba voy a crear una variable, que se va a llamar datos de la carrera. Estas son las variables, datos de la carrera. Y le vamos a poner un string, ID, o código, le vamos a poner código en minúscula, yo aquí declaro las variables en minúscula por convención, código, carrera, le voy a poner un val que sería unidades valorativas y le vamos a poner aquí asignaturas. Ahí por favor si verifican qué tipo de datos son estos dos, porque estos dos me parece que son enteros, ¿va? Si me ayudan porfa. Son enteros de 11. Ok, entonces usted en lo que hace esto, yo voy a ir así rápidamente a crear esa asignatura. O sea, quiero terminar así por tarde a las 12:05. Ah, sí, ya la tengo, ya no me preocupo. Tengo carreras. Y aquí está, mire, ve, solamente que voy a cambiar la estructura porque al parecer tenemos diferente. ¿Va? Entonces acá le vamos a poner ID carrera, nombre. Tenemos unidades valorativas y aquí a esta le voy a dar cambiar porque este campo no lo tenemos nosotros, creo yo. Entonces le voy a dar cambiar y aquí le vamos a poner asignaturas. Y le vamos a poner un entero de 11. Un int de 11. Y aquí lógicamente ya esto no aplica porque es otro tipo de dato. Yo estoy cambiando un campo que ya tenía. Y ahora me voy a ir a revisar entonces aquí que estos son enteros de 11. Ahora, la pregunta que usted tal vez se hace es por qué las declaré de forma de tipo cadena. Porque recuerde que los valores ingresados en un textbox son cadena. Entonces al momento de guardar es donde yo tengo que hacer el cambio. Entonces ahora aquí abajo aquí arriba de configuración inicial, voy a crear un método que se va a llamar private void y se va a llamar sanear datos. No recuerdo cómo le llamamos al método. Le vamos a llamar sanear datos, ¿dónde está? Aquí guardar. Se llama sanear datos carrera, ese va a ser el nombre del método, sanear datos carrera. Podría llamarle solamente sanear datos de forma genérica. Entonces acá lo que tengo que hacer es que código va a ser igual a ¿qué? Tengo que llamar a la clase helpers. Entonces usted sabe que para poder llamar a la clase helpers yo tengo que crear una instancia. Entonces aquí voy a crear dos instancias. Voy a ponerle instancia de la clase Atom, de la clase Core, perdón. Y también voy a crear instancia de la clase, después de la clase Core, entonces viene la clase Helpers. Entonces aquí vamos a ponerle clases.core, le voy a poner C, va a ser igual a new classes core. Y aquí abajo vamos a crear la instancia de la clase helpers, entonces le pongo classes.helpers, le vamos a poner h y va a ser igual a new classes helpers, abro y cierro, punto y coma. Entonces ahora ya con esto yo puedo llamar a sanitycstr, entonces le vamos a llamar h.sanitycstr, abro y cierro, y le vamos a decir txtcódigo.text.trim. Entonces lo que estoy haciendo es limpiando los datos que el usuario ingresó, suponiendo que él ingresó datos que, y como eso no lo puedo saber, eso va a ser en función. Y hay otra cosa, ustedes creo que llevan una clase que se llama
seguridad de sistemas o seguridad informática, y hay otra que creo que se llama auditoría de sistemas. Cuando nosotros auditamos un sistema, tenemos que hacer esas validaciones de ver si se están protegiendo de inyección de código. Entonces acá sería txtcarrera.txt. Luego de carrera, entonces viene unidades valorativas, ¿va? Entonces le vamos a poner un val va a ser igual a h.sanitycstr y le vamos a llamar txt unidades v.txt, perdón. Y ahí me faltó el punto trim. Punto text, punto trim, abro y cierro. Y aquí le ponemos punto trim también, se me había olvidado. Abro y cierro. Y aquí le vamos a poner, aquí me faltó el punto y coma, y aquí le vamos a poner, sería carreras. Hola. ¿Por qué le siga poniendo punto trim, dice? El punto trim lo que va a hacer es que va a eliminar los espacios que hay al inicio y al final de la carrera, del texto que el usuario ingresó. Eso es lo que va a hacer el punto trim. h.sanitycstr. O sea, lo que estoy haciendo es eliminando los espacios que el usuario haya dejado al inicio de la cadena y al final de la cadena. Entonces acá le vamos a poner txt carrera. No es carrera, es clases, asignaturas, no recuerdo cómo se llama. Es asignaturas. Ahí está, asignatura va a ser igual a h.sanitycstr. Y aquí le vamos a poner, de momento le vamos a poner txt asignaturas.text.trim. Nos falta sanitizar un montón de cosas, pero lo que yo quiero que veamos es cómo podemos guardar esa información ya en la base de datos. Fíjense qué fácil sería. No voy a validar por cuestiones de tiempo. Esas cuestiones habría que hacerlas. Entonces acá yo voy arriba, suponiendo que voy a tener un método validar, entonces le vamos a poner aquí errores de validación, una variable, errores de validación. Y aquí vamos a ponerle un int errors igual a 0. Me parece que así le llamamos en el otro formulario, sí, errors. Entonces ahora estoy listo para programar el botón de guardar. Quiero que me ponga atención aquí 2 minutitos. Fíjese qué fácil es guardar hoy. Si usted se da cuenta, he escrito código, pero código simple. Ahora me voy a carreras y le doy guardar. Fíjese que para guardar lo único que yo tendría que hacer es lo siguiente. ¿Ven? Le voy a dar guardar y voy a declarar dos variables. String. Primero voy a crear una variable aquí, voy a hacer una validación y le voy a decir si errors es igual a 0. Sabemos que ese valor es así porque yo le asigné la variable el valor manualmente. Entonces este errors que está aquí es el que tengo aquí arriba, este. Entonces aquí, como es una condición, tiene que ser el doble igual. Entonces ahora en esta parte quiero que veamos lo siguiente. Si errores es igual a 0, entonces yo voy a declarar dos variables, campos y values, que son los campos son los campos que tiene la tabla y values son los valores que quiero guardar. Y campos sería igual a, entre comillas, recuerde que estos datos no me los invento. Sería id carrera, nombre, v y asignaturas. Entonces sería id carrera, coma, nombre, v y asignaturas. Esas son los campos que tiene. Si tuviera más ahí lo pasara. Y en values simplemente tengo que hacer lo siguiente, pero me falta hacer algo. Que aquí me falta llamar, antes del if, me falta llamar al método sanear datos carrera, porque este es el que va a sanear los datos. Entonces ahora aquí le voy a poner comilla simple, doble, doble, más, y aquí le vamos a poner primero id carrera, o código, no me acuerdo cómo le llamé, código. Tal vez único, ingeniero, lo que faltaría ahí sería el nombre de la tabla, como la colocó en texto, no la colocó como variable. Entonces tendría que la codificar allá en core, ¿verdad? No, ya verán cómo va a hacer eso, ya verán. Entonces aquí, mire, sería código, ahora aquí le pondríamos nombre, ya verá qué fácil es. Quiero que traten de poner, aquí es carrera, quiero que traten de ponerle pensamiento a esto para que lo puedan entender, porque esta programación es programación abstracta, es decir, nosotros tenemos bloques de código abstraídos o separados, que podemos reutilizar. Entonces acá quiero que vea lo siguiente. Ya pasé carrera, ahora voy a pasar las unidades valorativas. Pero este valor es numérico. Entonces, como es numérico, no le voy a poner comillas simples, solo comillas doble.
¿Por qué? Porque es numérico. O sea, entonces, acá le vamos a pasar la variable, ¿cómo le llamamos? Unidades val, es la variable. Unidades, se me olvida cómo le llamé a la variable de las unidades valorativas, se llama un val. Un val. Esta es la variable donde tengo las unidades valorativas. Voy a ver en sanear datos, aquí está un val. Y luego, aquí le voy a poner coma y entre comilla doble, sin comilla simple. ¿Por qué? Porque es numérico, le paso asignaturas. Punto y coma. Ahora, aquí es donde voy a guardar, mire, David creo que me preguntaba, entonces fíjese que le voy a decir. A va a ser igual, aquí vamos a ponerle, voy a ponerle un if para hacerlo igual como lo hicimos anteriormente. Entonces sería si c.save y aquí me pide los datos. Primero me pide el nombre de la tabla, se lo paso aquí, mire, ¿ve? Entonces aquí le digo en qué tabla. En la tabla asignatura, en la tabla carreras. Segundo, los campos, entonces le paso la variable campos. Y tercero, le paso valúes. Entonces acá para hacerlo esto de forma estándar, entonces yo voy a ponerle aquí a este campo, le voy a poner files, porque me parece que así le llamé en el otro lugar. Entonces files, aquí le vamos a poner files. Entonces file significa campos. Entonces aquí yo estoy listando los campos y aquí ahora en lugar de campos le voy a pasar files. Y si este if que tengo acá, campos. ¿Perdón? Campos le dejo allá en otro en estudiantes. Así, campos y valores. Entonces voy a seguir la misma convención. Ay, disculpen ustedes porque como doy tanta clase, entonces en una cosa, en una le hago de una forma y en otra le hago de otra. Entonces aquí valores. Gracias, viejo. Entonces aquí sería campos y aquí sería valores. Entonces, recuerde que campos son los campos que tiene la tabla y aquí sería si c punto aquí carreras, entonces aquí me faltó este paréntesis, aquí me está dando un error porque aquí solo estoy cerrando un paréntesis y he abierto dos. Entonces aquí voy a cerrar el otro y le voy a decir que si esto es mayor que 0, entonces aquí le paso el nombre de la tabla, le paso la lista de campos y le paso los valores. En este caso ya no es valúes, sino que le paso valores y aquí ya no es file, sino que es campo, ¿va? Campos. Entonces ahora, si esto funciona, entonces voy a llamar a h.msgsuccess y le voy a pasar entre comillas, aquí le vamos a poner éxito, solo éxito lo voy a poner. Quiero que vea cómo funciona. No estoy validando, ahorita solo estoy guardando, pero fíjese que con este poquito de código yo puedo guardar datos en la tabla. Y como les digo, código súper entendible. Veamos cómo funciona, eso es lo más importante, que algo funciona. Le vamos a dar nuevo, voy a agregar una carrera nueva, le vamos a poner aquí arquitectura, le voy a poner aquí AR, lo voy a dejar así, no recuerdo cuánto tiene, arquitectura. Las unidades valorativas, imaginemos que sean, ¿qué? 150 por decir algo, y la cantidad que sean 60. Lógicamente ahí no coincide entre esto y esto, pero usted no le ponga mente, le voy a dar guardar. Y me dice éxito, mire. Ahora vamos a la tabla. Lógicamente me falta guardar, pero lo que yo quería mostrarle era cómo podíamos guardar información ahí. Hola. Ahí lo trabaja, el de guardar ahí lo trabaja con if. Con un if, ¿verdad? Sí, lo mismo que hicimos anteriormente, que la pregunta que me hace Anderly es que lo hice con un if. ¿Por qué con un if errors? En el caso anterior vamos a ver cómo lo hicimos. Sí, en el otro no sé si así es todo, pero lo trabajamos con un int. Aquí está, ¿no? Aquí está, lo mismo. Mira, aquí está. Acá, en esta parte. Sí. Abajo. Es que aquí lo hice, allá lo hice de un solo y... Ay, disculpen ustedes, como les digo, es un poco a la carrera. Entonces voy a hacerlo como lo estamos haciendo. Vamos a ponerle un int, que es un entero, que se llama RA, que son las filas afectadas. Y esto va a ser igual a C, que es la clase core.save. Abro y cierro y le paso. El nombre de la tabla es carreras. Segundo parámetro, campos. Entonces le paso campos. Tercer parámetro, valores. Ahora, después de haberle pasado los parámetros al método y haberlo llamado, entonces acá voy a hacer un if. Entonces le pongo un if, abro y cierro, abro y cierro. Entonces le voy a decir que si RA es mayor que 0, entonces acá es donde mandamos el mensaje. Mensaje box.show, sería h.msgsuccess y aquí punto y coma y le vamos a decir éxito.
solamente éxito. Y aquí habría que llamar al método para limpiar el formulario. Y aquí llamaríamos también al método configuración inicial form, como hicimos en el otro. Abrir y cierro, punto y coma, le damos iniciar. O sea, si se da cuenta, estoy utilizando el mismo método y lo puedo utilizar con cientos de tablas. Entonces le voy a dar nuevo. Vamos a poner otra carrera, le vamos a poner aquí que medicina. Entonces le vamos a poner aquí médico. Entonces aquí le vamos a poner medicina. Le vamos a poner unidad valorativa, le vamos a poner unos 400 y le vamos a poner en asignaturas que unos 70. No sé cuánto se lleva. Entonces lo voy a guardar. Me dice éxito, cierro, se desactivó porque como no tengo un método para vaciar. Pero si me voy ahora a la tabla y le doy a examinar, aquí debe estar. Aquí está ya medicina, ¿bien? Entonces, así es como pretendo que nosotros estemos trabajando para poder insertar datos en la tabla. Y lo que quiero que visualice es lo simple, o sea, lo práctico, y que yo no tengo que preocuparme por estar escribiendo muchísimo código, porque simplemente para guardar datos lo hago de esta forma. Es decir, si yo quisiera darle la funcionalidad, toda la funcionalidad a este formulario, lo podría hacer en cosa de ¿qué? De unos 40 minutos. Ahora, si yo no tuviera una metodología definida, entonces podría tomarme 3, 4 horas. Y el código pues quedaría muy difícil de mantener. Nos vamos a quedar ahí, voy a compartir con ustedes el video para que si tal vez se quedaron atrás, se pongan al tanto. Estoy siempre atento a poder atender ahí sus dudas y consultas. Las personas que me han pedido, pues yo he tratado ahí de apoyarles siempre que me ha resultado posible. Aquellas que tal vez no lo han hecho porque tal vez tienen pena, no hay confianza, quiero decirles que no se queden con dudas, no se queden con consulta. Si tiene usted alguna pregunta, hágala en WhatsApp, y si tiene tal vez algún problema con su código, le trato de ayudar a través de WhatsApp. Usted me envía fotos y en el caso de que no, pues nos conectamos ahí a través de TeamViewer. Un placer haber estado con ustedes este día, deseo que tengan un buen provecho, una excelente tarde y que tengan una excelente semana, esta que ya está a punto de comenzar. Y nuevamente pedirles, organicen su tiempo. Yo mañana comienzo a subirles los videos. Nos queda pendiente por definir ahí, no sé cómo está con el tiempo, pero me gustaría que tengamos la clase, la reunión el próximo domingo, son 2 horitas. Y si no pudieran, o sea, si hubiera un grupito que tal vez tiene algún compromiso, ya hizo, o sea, tal vez planificó alguna actividad, entonces yo no tengo problema. De igual forma podemos avanzar grabando videos, ¿va? Entonces me quedo allí, un saludo nuevamente y deseo que estén bien, cuídense y no salgan si no es necesario. Entonces hasta la próxima.